La carta llegó a mis manos un martes lluvioso, amarillenta por los siglos, con el sello roto de una familia que creía haber olvidado sus propios secretos. Mi abuela la guardaba en una caja de madera bajo su cama, junto a monedas portuguesas desgastadas y un diario cuyas páginas crujían como huesos antiguos. Nunca me había hablado de mi abuelo de esa manera. Para mí, era solo un nombre en un árbol genealógico, una fecha de nacimiento y otra de muerte, nada más. Pero cuando leí esas palabras temblorosas, escritas con tinta que parecía sangre seca, todo cambió. Si lees esto, es porque he muerto y ya no puedo guardarlo más. Tu abuelo navegó con Vasco de Gama. Pero no fue como dicen los libros. Me senté en el piso del cuarto de mi abuela, con el corazón acelerado. El 8 de julio de 1497. Esa era la fecha que todos conocían, el día en que la pequeña flota zarpó de Lisboa rumbo a las Indias. 4 barcos. 170 hombres. Una misión que cambiaría el mundo. Pero mi abuelo, según la carta, fue testigo de algo que los historiadores nunca sabrían. La carta contaba que mi abuelo, llamado Gonzalo da Silva, era un marinero joven, apenas 23 años, cuando se enroló en la expedición. No era un navegante famoso ni un noble. Era un hombre común, hijo de un pescador de Cascais, que soñaba con ver el mundo más allá del horizonte. Vasco de Gama lo eligió personalmente, según la carta, porque necesitaba hombres de confianza. Hombres que no harían preguntas. Durante meses, navegaron. La carta describía el viaje con detalles que ningún historiador había registrado. El hambre constante. Las noches en las que los hombres lloraban en silencio, pensando en sus familias. El escorbuto que deformaba los cuerpos, que hacía que los dientes se cayeran como fruta podrida. El miedo, ese miedo omnipresente que se pegaba a la piel como la sal del océano. Pero había algo más. Algo que mi abuelo vio en el Cabo de Buena Esperanza, cuando la flota casi se desmorona bajo las tormentas. Según la carta, Vasco de Gama llevaba algo en su camarote. Algo que guardaba bajo llave, algo que solo él y su escriba conocían. Mi abuelo, trabajando como marinero de cubierta, fue testigo de una conversación entre Gama y el escriba, Álvaro Veló, en una noche en que ambos creían que nadie los observaba. Hablaban de mapas. De mapas que no eran los que la corona había proporcionado. Mapas que mostraban rutas que ya habían sido navegadas antes. Mucho antes. Mi abuelo escribía en la carta, escuché a Gama decir que los árabes y los venecianos no eran los únicos que conocían el camino a las Indias. Había otros. Navegantes de civilizaciones olvidadas. Hombres que habían cruzado estos océanos cuando nuestros antepasados aún vivían en cuevas. La carta temblaba en mis manos. Esto era imposible. Esto contradecía todo lo que sabía sobre la historia. Vasco de Gama era el descubridor. El primero. El hombre que abrió la ruta marítima a la India el 20 de mayo de 1498, cuando llegó a Calicut. Eso era lo que todos los libros decían. Eso era lo que se enseñaba en las escuelas. Pero mi abuelo continuaba escribiendo. Decía que cuando la flota llegó finalmente a Calicut, Gama ya sabía lo que encontraría allí. Sabía los nombres de los sultanes locales. Sabía dónde estaban los mercados de especias. Sabía exactamente dónde ir y a quién buscar. No era un descubrimiento. Era una confirmación. Una confirmación de conocimiento que ya existía, que había sido suprimido, que había sido guardado en secreto por las potencias comerciales de la época. Mi abuelo escribía que Gama le había ordenado guardar silencio. Le había dicho que si alguna vez revelaba lo que había escuchado, sería acusado de traición. Que su familia sufriría. Que sería mejor que muriera en el viaje que regresar con esa verdad en los labios. Y así, durante 55 años, mi abuelo guardó el secreto. Solo 55 de los 170 hombres regresaron a Lisboa. Mi abuelo fue uno de ellos, pero nunca fue él mismo. La carta explicaba por qué. Explicaba que mi abuelo había visto algo más en ese viaje. Había visto la verdad de cómo se construye la historia. Cómo los ganadores escriben las narrativas.
Como los descubrimientos no son realmente descubrimientos, sino redescubrimientos disfrazados de novedad. Como el conocimiento es poder, y el poder siempre oculta sus fuentes. Me pasé toda la noche leyendo la carta una y otra vez. Luego leí el diario. Las páginas estaban llenas de coordenadas, de nombres de lugares, de descripciones de fenómenos marinos que mi abuelo había observado. Había dibujos de constelaciones, anotaciones sobre corrientes oceánicas, observaciones sobre la vida marina que no aparecían en ningún registro oficial. Mi abuelo no era solo un marinero. Era un observador. Un hombre que había visto el mundo con ojos abiertos, que había registrado todo, que había dejado un testimonio. Y ese testimonio contradecía la historia oficial. Cuando finalmente cerré el diario, ya era de mañana. La lluvia había parado. La ciudad se despertaba. Y yo estaba diferente. Porque ahora sabía que la historia no es lo que nos enseñan. La historia es lo que nuestros antepasados vieron, lo que sintieron, lo que guardaron en secreto porque tenían miedo. Mi abuelo navegó con Vasco de Gama. Pero no descubrió la India. Descubrió algo mucho más profundo, descubrió que el viaje más importante no es el que hacemos en los océanos, sino el que hacemos dentro de nosotros mismos, cuando decidimos enfrentar la verdad, aunque esa verdad nos asuste. Y ahora, yo estoy escribiendo esto para ti, para que sepas que tu abuelo fue un hombre valiente. No porque participó en una expedición histórica, sino porque guardó un secreto que podría haberlo destruido, y aún así eligió vivir con esa carga. Eligió proteger a su familia. Eligió la paz sobre la verdad revelada. Eso, creo, es lo más importante que cualquier hombre puede hacer.